Y en el marco de la presentación de las indicaciones a la reforma tributaria, parlamentarios de oposición, el de C. Andrés Saldívar, entre otros también el senador Hernán Larraín de la UDI, ha propuesto una rendición de cuentas más detallada respecto del gasto de los impuestos que se recauden. Vamos a conocer más de esta iniciativa. Está aquí en el estudio el senador de la UDI, Hernán Larraín. Muchísimas gracias por estar aquí personalmente, senador. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a ti por la Antes de abordar el tema que recién le presentábamos a nuestros televidentes, senador, quiero partir por una información que hemos difundido hace instantes y que se ha dado a conocer, dice relación con el dictamen del ministro Carroza sobre la muerte del senador Jaime Guzmán. Condena a Enrique Villanueva a pena remitida a 5 años y 1 día. Yo sé que el Poder Legislativo, un senador, normalmente no comenta las decisiones de un poder del Estado como es la justicia, pero quiero abordarlo como expresidente de la UDI, como militante, como miembro y como un cercano a Jaime Guzmán. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso? Bueno, el asesinato de Jaime Guzmán tiene una particularidad. Se conoce exactamente todos los que participaron en él, los autores intelectuales, los autores materiales, y sin embargo ninguno de ellos, por distintas razones, está cumpliendo pena. Ni siquiera han podido ser procesados. Hay algunos que están, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, y no ha habido caso para que se vengan a someter a los tribunales chilenos. Hay otros que tienen el amparo del gobierno de Cuba. En fin. Y el único caso de uno de los que presuntos autores intelectuales, como es el señor Villanueva, finalmente en Chile, es procesado y es condenado a 5 años, no a 5 años y 1 día, que va a ser toda una diferencia, porque 5 años implica que la persona no cumple pena de cárcel. 5 años y 1 día está obligado a cumplir la mitad de su periodo en la cárcel, es decir, 2 años y medio. Ahora, este señor Villanueva, que además reclama en contra del fallo, no va a cumplir ni 1 día en la cárcel. Es decir, nadie, ni la única persona que ha sido sindicada en los tribunales y acusada como presunto autor intelectual, porque formaba parte de la directiva del Frente Manuel Rodríguez en los tiempos que se tomó la decisión de asesinarlo, va a cumplir pena alguna. Entonces, realmente uno siente bastante impotencia, porque los tribunales, en un hecho de esta naturaleza, un senador en pleno ejercicio, asesinado en plena democracia, no tiene nadie ninguna posibilidad de ser sancionado por estos hechos. Qué bueno que me hace esa corrección, porque efectivamente yo cometí el error, son 5 años, pero qué bueno que me lo menciona, que a partir de 5 años y 1 día el escenario es completamente distinto. O sea, esas 24 horas marcan probablemente un punto de inflexión. Y eso puede generar, a usted en lo personal le genera algún grado de suspicacia que a partir de 1 día más la situación de la condena puede ser completamente distinta, o usted lo atribuye a una situación de derecho penal. Bueno, yo creo que el tema en materia penal es siempre la prueba, y no siempre el juez califica todas las pruebas de la misma manera. Es lo que ha pasado con muchas personas que han sido acusadas en este último tiempo por los bombazos, por actuaciones terroristas, en que la prueba no la pueden acreditar. Todo el mundo sabe que sí participaron, pero no se pudo probar y por lo tanto quedan libres. Aquí aparentemente es un problema de prueba, porque por los hechos que debió haber sido sancionado por la pena de crimen, es decir, delitos que se sancionan con 5 años y 1 día para arriba. Son precisamente las diferencias. Hasta 5 años son delitos menores, por así decirlo, correcto, simples delitos. De 5 años y 1 día hacia arriba son crímenes y que pueden llegar hasta presidio perpetuo efectivo. Eso dependiendo del tipo de delito y la gravedad de la participación de esa persona en él. Senador, ¿qué análisis se puede hacer respecto de un caso que tiene que ver con el asesinato en democracia de un senador, donde hasta aquí no hay responsables? O sea, hemos visto a Palma Salamanca, a Pablaza, que está en Argentina, a Peña, que está en Bélgica. Es decir, aquí más allá de esta sentencia no ha habido ningún responsable. Y ahí la pregunta que uno se hace es que no ha habido un trabajo efectivamente eficiente de quienes han estado detrás de intentar llevar a estas personas a la cárcel, o aquí ha habido algún grado de protección de gobiernos específicos o no. ¿A qué atribuye usted que a partir de un caso emblemático como el de Jaime Guzmán no haya nadie preso? Yo creo que sin lugar a duda aquí hay una red de protección que, coordinada o no, termina finalmente impidiendo que estos hechos ocurran. Por distintas razones, el gobierno argentino, a pesar de que la Corte Suprema dio paso a la extradición a Pablaza, el gobierno dijo no se va. De ese caso estamos yendo
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo creo que hay bastante posibilidades de que aquí se pueda avanzar, porque un Estado está denegando la posibilidad de que otro haga justicia en un crimen tan evidente, tan obvio de su participación, que no hay espacio para esa denegatoria. En el caso de Suiza, que denegó la extradición, no recuerdo de quién en este minuto, era porque en Chile no había suficientes condiciones para juzgar a una persona, lo cual es una ofensa al Estado de Derecho chileno. En el caso de Cuba, bueno, vuelvo a decirlo, porque ahí han formado a estos terroristas. Palma Salamanca fue formado en Cuba y por supuesto va a buscar protección allá, no lo van a entregar a ningún título. Entonces, claro, van a decir, no ha habido suficiente esfuerzo ni diligencia. Los ha habido. Hemos hecho todo lo posible, todo lo humano. Hemos contratado abogados en Chile, fuera de Chile, todo lo que se pueda. Y sin embargo, ni una de esas situaciones resulta. Al final, porque, como le decía en el caso argentino, uno agota los trámites judiciales, puede tener éxito en los casos judiciales, pero finalmente hay una decisión política del gobierno argentino, una decisión política del gobierno suizo, una decisión política de Cuba. Hay una red de protección por razones políticas, porque pareciera que la vida de la gente de derecha tiene menos valor que la gente de izquierda, y ahí se arman las redes de protección que tienen como resultado que este crimen, no conociéndose todos los autores, no tenga a nadie detenido, ni preso, ni cumpliendo pena de ninguna naturaleza. ¿Sintió en algún momento usted, senador Larraín, algún grado de excepción porque un gobierno como el de Sebastián Piñera, que es de derecha o de centro derecha, como quieran llamar, no tuvo ningún resultado objetivo respecto de la persecución de quienes hoy día se indica como los responsables? Para efectos, por ejemplo, si usted me dice esto tiene que ver con cuestiones políticas, ¿sintió algún grado de excepción? Yo creo que el gobierno chileno, incluso el gobierno de la presidenta Bachelet, yo recuerdo de haber viajado con la presidenta Bachelet en una delegación a la que ella me invitó a la asunción del mando de Cristina Fernández la primera vez, y ella me dice, ella hace todo el esfuerzo por lograr este trámite con el caso de Gustavo Paulaza, pero igual el resultado finalmente es negativo. El caso del gobierno de Sebastián Piñera, sé que hizo muchas negociaciones y conversaciones con la presidenta, con el canciller respectivo, y nunca esos avanzaron, porque ahí hay hay un temor del gobierno de poder ofender a la izquierda al entregar a la justicia chilena, para que lo juzguen, no para que lo condenen, para que lo juzguen, y si es responsable, obviamente para que se haga cargo de sus responsabilidades. Ni así eso ha resultado. Así que hay una red de protección por razones políticas que siempre beneficia a ciertos sectores de extrema izquierda. Senador, quiero abordar aquello con lo que habíamos anunciado esta entrevista, y dice relación con una propuesta que usted junto a otros senadores ha encabezado para poder transparentar o para tener una mejor rendición de cuentas respecto de los recursos que se invierten por parte del Estado en materia de recaudación tributaria. ¿Por qué cree necesario que es oportuno que los ciudadanos chilenos conozcan hoy en qué y cómo se gastan las platas que se recaudan vía impuestos? Mire, en lo inmediato, porque es de justicia que una reforma que va a costarle a los chilenos un gran esfuerzo económico, algunos más que a otros, por cierto, tenga conocimiento todos los ciudadanos de cuál es el destino de esos recursos. Eso me parece a mí como esencial, porque hay una necesidad de saber si yo estoy haciendo un esfuerzo. Bueno, quiero saber si se gastó en educación, si se gastó en salud, si se gastó en qué, o si se botó la plata. También es importante saberlo, por último, para evitarlo, para controlarlo. Pero también porque nosotros necesitamos entrar a un ejercicio mayor, porque no se refiere solo a la recaudación tributaria, sino que en general a cómo se gastan las platas de los chilenos. Yo creo que nosotros en el país, a diferencia de otros países, no tenemos conciencia de que todo lo que estamos gastando, lo que gasta un senador, por ejemplo, lo que gasto yo, es porque los chilenos a través de sus impuestos están financiando mis actividades. Entonces es muy importante que lo que uno gasta esté en conocimiento de los chilenos, para que sepan que la plata de ellos, la plata de cada uno de nosotros, esté bien gastada. Esa conciencia no existe, y en parte no existe porque si bien se ha avanzado mucho en transparentar gastos, y uno puede ir y encontrar cómo gasta la plata un ministerio determinado, no saben qué programa específico está gastando. No puede cruzar información. Este programa hecho en tal región y realizado por tales asesores, no puede cruzar la información. Lo que queremos nosotros es crear conciencia en los chilenos de que las platas
de cada uno de nosotros se gasten bien y que tengamos la posibilidad de usar la información de datos duros a datos blandos, a datos comprensibles, para que cada uno de nosotros tenga esa conciencia que nos permite controlar mejor a las autoridades. Vamos a quedarnos pendientes, ojalá que sea una iniciativa acogida y perfeccionada, si es que hay que hacerlo para que podamos tener más transparencia, que es lo que todos buscamos. Gracias, senador, por haber venido personalmente, que tenga un buen comienzo de semana. Hasta luego.